Hola, mi nombre es Joel, como el nombre de Folagor, y soy un chico normal y cualquiera como tú. Vengo a contar una historia real que me pasó hace mucho tiempo. Estaba yo en mi casa tranquilamente después de haber hecho el examen teórico de conducir. Fue un poco difícil, pero creo que puedo aprobarlo. Bueno, el caso no es ese. Estaba viendo Bob Esponja en la televisión ya a eso de las 10 de la noche y estaban echando el capítulo llamado Turno de Noche. Creo que la mayoría sabéis de qué trata, pero si no es así, lo explico brevemente. En este episodio, Bob Esponja y Calamardo empiezan a trabajar un turno de 24 horas, debido a que Don Cangrejo quiere ganar más dinero con los clientes durante la noche. A Bob le agrada su propuesta y a Calamardo no, por lo que este se retira. A lo largo del turno empiezan a experimentar situaciones extrañas. Mientras Calamardo le pregunta a Bob si puede aguantar más horas así, le cuenta una historia acerca del acuchillador triturador. Y le cuenta que mientras cortaba hamburguesas cortó su mano por error. Así que usaba una espátula en su mano derecha y toma un autobús hacia el restaurante solo para venir a asustar por medio de 3 señales: las luces parpadean, el teléfono sonará pero nadie contesta y que viene en autobús. Bob se espanta y Calamardo ríe. Sin embargo, le dice que solo fue una broma y luego se ríe. La cosa quedaría hasta ahí de no ser porque justo todas las señales que Calamardo dijo se cumplen. Casi al final del capítulo, el acuchillador triturador acaba llegando en bus al crustáceo crujiente, y Bob y Calamardo quedan asustados. El acuchillador triturador abre la puerta con su fría espátula y entra. Y se puede ver cómo se dirige hacia los asustados Bob Esponja y Calamardo. Después de eso, mi televisor empezó a emitir estática y empezó a emitir ruidos de cortes. Cortes que parecían arrancar piel y atravesar huesos. También estaban acompañados de gritos que sonaban con las voces de Calamardo y Bob Esponja. Tras eso, empezaron a emitir anuncios, por lo que me imaginé que el capítulo había acabado. Me quedé muy perplejo. Jamás había visto un capítulo tan explícito de Bob Esponja. Apagué el televisor y me fui a la cama, porque mañana tenía que ir al colegio. Estudio en el Colegio Cervantes, por cierto. Se me olvidó hasta ducharme, pero ya era tarde y no quería hacer ruido porque mis padres estaban ya durmiendo. Durante la noche, no pude parar de pensar en cómo podían haber creado y emitido un capítulo de Bob Esponja tan explícito. Los gritos de agonía de Bob Esponja y Calamardo resonaron toda la noche en mi cabeza. Esa noche tuve un sueño. Más bien, una pesadilla. Estaba en el crustáceo crujiente. Me encontraba completamente solo de noche y no me atrevía a salir de lo oscuro que estaba. La noche en fondo de bikini es completamente aterradora. Entonces, visitaba los diferentes lugares del crustáceo crujiente. Primero entré en el despacho del señor Cangrejo. Estaba completamente oscuro, así que encendí la luz. Lo normal. Estaba su mesa junto a 2 sillas, y por supuesto, su caja fuerte. Me dirigí entonces a la cocina, pero por algún motivo, estaba cerrada con llave. Así que por descarte, visité los baños. Eran iguales a los de la serie, aunque pude notar olores a orina y también había mucha suciedad por el suelo. Entonces salí del baño y se me ocurrió una brillante idea. Se me ocurrió colarme en la cocina por la ventanilla que hay atrás del bote con la caja registradora. Así que trepé y me colé por ahí. Caí en lo que noté que era la freidora de Bob Esponja. Entonces, tras incorporarme, encendí la luz. Ha sido la única vez que me he arrepentido tanto de haber hecho algo en mi vida. Y eso que era solo un sueño. Pude ver al acuchillador triturador descuartizando a ya unos fallecidos Bob Esponja y Calamardo, cortando sus brazos y piernas. Es entonces cuando el acuchillador triturador se volteó y lentamente, mientras yo estaba petrificado por el miedo, decía: "Yo soy el vacilador, y te voy a vacilar". Entonces, se abalanzó sobre mí y me hizo un corte en la barriga con su espátula. Desperté justo con el sonido de mi despertador. Era hora de ir al colegio. Me tomé unos segundos para poder analizar lo que pasó y bajé a desayunar. Mi madre había preparado unas tostadas con zurrapa. Tras comer, subí a cambiarme y cuando me quité el pijama, pude ver que en mi barriga había un corte. Estaba ya cicatrizado. Pensé que me lo podría haber hecho mientras dormía, y que por eso soñé con que, ahora como lo dijo él, el vacilador me cortaba con su espátula. Mi madre me llamó para ir al colegio, así que rápidamente me vestí, cogí mi mochila y me dirigí al colegio con ella.
Una vez mi madre me dejó en el colegio, me reuní con mi amigo el Pablo, y le conté todo. Él se rió de mí y me dijo que no andase contando mentiras, que él vio también ese capítulo de Bob Esponja y que no ocurría nada a lo que yo vi al final. Me explicó una versión totalmente diferente donde el acuchillador triturador era una persona en busca de empleo y que salía Nosferatu apagando las luces del restaurante. Pensé que me estaba tomando el pelo porque, ¿qué pintaba Nosferatu en un capítulo de Bob Esponja? Claramente se lo inventó para hacerme quedar como un bobo. Durante las clases no le di más vueltas y me enfrasqué en que mi versión del capítulo era la correcta. Mi madre llegada la hora me recogió del colegio. Me despedí de mi amigo el Pablo y fui a casa. Comí espaguetis cortados, la especialidad de mi madre, y me puse a ver Big Time Rush. Me picaba mucho la curiosidad y llegué a dudar de si el capítulo que vi era correcto. Así que cogí mi Nintendo DS y lo busqué en YouTube. Me quedé atónito. Efectivamente, el capítulo concluía exactamente como mi amigo el Pablo me explicó. Busqué entonces por foros sobre si alguien más había visto el mismo capítulo que yo. Era un error. Tras una hora buscando llegué a un foro de Bob Esponja donde se discutía sobre los diversos capítulos de la serie. Entre varias entradas encontré una sobre un usuario anónimo que preguntaba que si alguien más había visto un capítulo en el que, al final, un personaje llamado el acuchillador triturador mataba a Bob Esponja y Calamardo. La gente respondía extrañada y algunos enfadados, comentando que no querían transmitir rumores ni información falsa en el foro. Escribí como respuesta: sí, yo he visto ese capítulo, y puedo verificar que es tal como lo cuentas. Me sentí muy aliviado de saber que no era el único que había visto ese capítulo. Al momento, y para mi sorpresa, recibí un mensaje en la bandeja de entrada del foro. Era del usuario anónimo. Por favor, dime que no has soñado con él, me escribió. Yo, sorprendido, le respondí: ¿con quién? Con el vacilador, ese es su nombre real, me respondió. Sí, he soñado con el vacilador, e incluso me atacó, respondí. Entonces, estás perdido, lo siento, me dijo el usuario. Tras eso, me bloqueó y no pude enviarle más mensajes. Me quedé perplejo. No entendía nada. ¿Cómo que estaba perdido? ¿Cómo sabía ese usuario todo lo que me había pasado? ¿Le pasó también a él? El resto del día me lo pasé viendo el Smosh y Folagor hasta que cayera la noche. Llegada la hora de dormir, no podía parar de pensar en todo lo que me estaba pasando. Era una pesadilla mucho peor que la que tuve. Cuando ya eran sobre las 3:33 de la madrugada, me empecé a quedar dormido. Si no fuera porque escuché ruido que provenía de abajo de las escaleras. Salí de la cama y bajé. El cuarto de mis padres estaba cerrado. Vi una luz que provenía de la cocina, así que pensé que sería mi padre o mi madre que se había levantado para coger algo. Entré en la cocina y pude ver cómo el vacilador estaba cortando a pedazos los cuerpos de mis padres. La escena era igual que en el sueño. No podía moverme del miedo. El vacilador se dio la vuelta y dijo: he estado mucho tiempo intentando atraparte. Me encantan los niños que recién han hecho el examen teórico del coche, ven al Smosh, y su casa tiene una escalera. Vas a ser mi nueva víctima. Y mi maldición consiste en que todo niño que escuche esta historia y sea como tú atravesará el mismo destino.